Bueno, a continuación vamos a seguir con la charla del doctor Rodrigo Suárez, ¿sí? Estamos muy demorados, así que vamos a... No. 5 minutos después de tu charla. Después. Bueno, el doctor Rodrigo Suárez, yo les comento, él es especialista en cardiología infantil, es médico del staff de cardiología del hospital y es miembro de la Sociedad de Cardiología de la SAP. Y bueno, te dije el nombre, Rodrigo Suárez. Con ustedes. Hola. Una cosita más. Rodrigo nos va a hablar sobre insuficiencia cardíaca y la otra disertante que sale en el programa, bueno, también va a dar... Esa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La primera parte voy a tratar de ser un poco más escueto y juntar las dos cosas, las dos charlas en una, si bien la vamos a dividir por un modo práctico, una seguida de la otra. Lo primero que me pasa siempre cuando por ahí nos invitan a disertar es, poniéndome en el lugar del otro lado de la silla, es qué me gustaría a mí saber si yo estuviese en ese lugar en relación a lo que me piden que hable y tratar de ver en ese sentido qué enfoque le podría dar. Como la temática fue conversar directamente sobre el niño complicado, va a haber algunas referencias que van a estar abocadas exactamente hacia eso y en el otro vamos a tratar de ser como un poquito más general. ¿A dónde? Perdón, no. ¿Te paso? ¿O es este? Se le salió la... ¿Para falta una pila? Técnicos. No. No sé si... Sí. ¿Sabes qué? Ya está. Bueno, vamos a conversar primero sobre lo que es la insuficiencia cardíaca. Clásicamente siempre se ha definido como la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco suficiente para lo que es el organismo. Es una definición clásica, bien abarcativa, pero que a su vez medio que nos da poca información al respecto. Me gusta más lo que tiene que ver con dos incorporaciones. En el 2013 el American College of Cardiology, además de lo anterior, lo define ya como un síndrome clínico complejo. Eso ya nos habla sobre hay otras situaciones que se presentan en el medio que se han ido agregando, que se han ido descubriendo, que hacen que el análisis de esta insuficiencia sea un poco más abarcativa. Incorpora ya lo que es el concepto de la lesión estructural funcional, que en definitiva producen incapacidad en el llenado o en lo que tiene que ver con la eyección. Pero en el 2014, y esto es un gusto muy personal mío, lo que es la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y de Pulmón, además de lo tradicional, le agrega, presenta ya lo que es los trastornos o las complicaciones clínicas, le agrega un detalle que para mí sí tiene que ver, y esto es casi exclusivamente la causa más frecuente en los niños, que tiene que ver con la sobrecarga de presión o volumen, ya sean presentándose de manera aisladas o, como lo que es frecuentemente, en combinación. Esta fisiopatología les diría que es la principal causa de insuficiencia cardíaca en los chicos. En cuanto a la etiología, tres grandes grupos. El más común de presentación en la edad pediátrica tiene que ver con las cardiopatías congénitas. Dentro de estas, las más frecuentes son las que presentan cortocircuito de izquierda a derecha. Las cardiopatías congénitas adquiridas, que son secundarias a alguna otra patología. Y las terceras, más raras ya de presentación, son las de depósito o las que tienen que ver con defectos genéticos. Dentro de lo que son las causas, hay una larga causa, si querés, pásame tres, eso, que tiene que ver, que tiene que ver con, de acuerdo a la edad. Fíjense cómo van, de alguna forma, cambiando en lo que tiene que ver con las primeras mitad de vida. Son patologías que tienen que ver con transfusión gemelo-gemelo, la regurgitación tricutida, la enfermedad de Epstein severa,
insuficiencia pulmonar severa y después aparece lo que es la asfixia perinatal, que seguramente ya han conversado algo con el doctor Mosquera, o las alteraciones metabólicas. Y lo otro que sí es muy común en la edad, en el nacimiento, en las primeras 24 horas de vida, son las obstrucciones al tracto de salida del lecho, como pueden ser la tetralogía de Fallot. Menos comunes, como habíamos dicho hace un rato, las enfermedades de depósito. Ya una vez que el recién nacido pasa lo que es la primera semana de vida, ya con la caída de las resistencias vasculares pulmonares y a priori con la completación de lo que es la maduración del niño, comienzan a aparecer las consecuencias de lo que son las patologías con cortocircuito izquierda-derecha. Las comunicaciones interventriculares grandes, los troncos arteriosos, que es cuando hay un solo vaso grande, central, de donde sale tanto la circulación sistémica y la circulación pulmonar por sus ramas pulmonares. La transposición de grandes arterias o también lo que son las taquiarritmias. En los lactantes, ya después del primer año, del primer mes de vida, comienzan a aparecer las manifestaciones clínicas de los que tienen ACAPA, que son la anomalía del nacimiento de la coronaria izquierda, el DBAT, que es la anomalía del retorno venoso total obstructiva, y el canal AB completo. Y ya más raras de presentarse en la edad escolar, aunque sí hay casos en lo que tiene que ver con las complicaciones de los pacientes que han sido corregidos de una cardiopatía congénita, la presentación de las miocarditis y en menor frecuencia los que son enfermedad de Kawasaki, arritmias o endocarditis. En cuanto a la fisiopatología, a nivel bien macro, bien general, son estas 5 causas las que pueden generar insuficiencia cardíaca en los chicos. La primera tiene que ver con la disminución de la función contráctil, es decir, de la contractilidad, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, disfunción diastólica y cambios en el sistema vascular periférico. Ya vamos a ver más adelante, todo esto tiene una fórmula que lo hace por ahí para la hora de analizar un poco más sencillo. En lo que tiene que ver con sobrecarga de presión, todas patologías, si se fijan, son obstructivas, tanto del lado izquierdo como los que son la obstrucción al llenado, en lo que tiene que ver con la entrada. Obstrucciones izquierdas o derechas, obstrucciones a nivel izquierdo, coartación de aorta en orden de frecuencia, las estenosis aórticas críticas que presentan su clínica al nacimiento, las estenosis subvalvulares o supravalvulares, y en lo que tiene que ver con el lado derecho del corazón, básicamente la estenosis pulmonar severa. Y en la obstrucción de entrada, el cortriatriatum, que es una cardiopatía poco frecuente, en donde hay una división, un tabique dentro de la aurícula, estenosis de las venas pulmonares, más raro, estenosis mitrales, anillos supramitrales y bueno, nuevamente la anomalía de retorno venoso supraobstructivas. Todas estas patologías obstructivas, tanto del lado izquierdo como derecho, lo que generan es aumento de la presión, las izquierdas del ventrículo izquierdo, las derechas del ventrículo derecho, modificando lo que es el volumen de fin de diástole, que ya vamos a ver la fórmula más adelante. En cuanto a sobrecarga de volumen, y estas son, por ahí las que van a ver a la izquierda, son las que se comienzan a manifestar luego de la primera semana de vida, las que presentan cortocircuito de izquierda a derecha, las 6B que se le llaman no restrictivas, es decir, que hay flujo continuo de izquierda a derecha, un ductus arterioso de gran tamaño, los defectos auriculoventriculares y las ventanas ortopulmonares. Y en lo que tiene que ver con las lesiones con mezcla y con aumento del flujo pulmonar, la detransposición de los grandes vasos es quiere decir que no es la congénitamente corregida, la que hay, digamos, doble discordancia, tronco arterioso, drenaje venoso pulmonar anómalo y en las patologías que son típicas del ventrículo único. Sí, por favor. Bien, todo esto que vimos, muy bonito, muchos ejemplos, muchos casos, pero todos en alguna medida terminan, desde el punto de vista fisiopatológico, para que uno trate de entenderlo en dónde estamos parados, en esta, en esta diapositiva bastante sencilla y compleja. En lo que tiene que ver con el niño complicado, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de una caída en el gasto cardíaco.
Desde una ecuación matemática para analizar, esta depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, o volumen minuto, también lo pueden encontrar por ahí, y este a su vez depende el volumen minuto de lo que es el volumen de fin de diástole y la contractilidad. Cualquier alteración, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las arritmias más adelante, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cualquier alteración en alguno de estos componentes son los que pueden llevar a nuestro paciente, a nuestro niño, a generar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Lo paradójico de esto es que a su vez muchos de estos son disparadores, se disparan como mecanismo compensador, con lo cual hacen muchas veces que este circuito se retroalimente y empeore. Bien, como les decía hace un rato, en cuanto a los mecanismos adaptativos, a modo de resumen, ley de Frank Starling, la activación del sistema neurohumoral con sus, y por resumido, sus tres componentes: el sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la liberación de la vasopresina y los péptidos natriuréticos. Frank Starling, ¿de qué nos habla? Básicamente lo que afecta estrictamente es la contractilidad. Nos dice que a mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción, hasta que llega un punto en donde se vence esa resistencia, ese mecanismo adaptativo, y comienzan lo que son los síntomas. Ya vamos a ver una diapositiva más adelante esto de qué nos sirve para entender que al comienzo actúa como mecanismo adaptativo tratando de compensar alguna falencia en alguna de las otras partes de la ecuación que habíamos visto, pero una vez que esto se vence, se agrega como un factor de empeoramiento. Sistema nervioso autónomo, por vía ya sea del simpático o el parasimpático, generan también manifestaciones a nivel cardiovascular. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, con la liberación de la angiotensina 2, la aldosterona, reabsorción de sodio, agua y aumento de la precarga y aumento de la poscarga. Y por último también lo que tiene que ver con la liberación de la vasopresina, el hormona antidiurético, y los péptidos natriuréticos, que, como dice por ahí su palabra, natremia, euresis de aumento de la excreción de sodio y agua. Bien, resumiendo un poco lo que veníamos conversando antes: mecanismos adaptativos, sobreactivación, algún desregule en alguna de las causas que habíamos visto al principio de lo que era la ecuación, estimulación del sistema nervioso autónomo, estimulación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, aumento de la endotelina, factor de necrosis tumoral alfa, antidiurética, todos en algún punto llevan hacia lo mismo. Cardiotoxicidad, aumento del volumen vascular sodio, esto de lo que es apoptosis y calcrecia son en los estadios más posteriores, el aumento de la resistencia vascular, el comienzo de lo que es la depresión miocárdica y el inicio, que esto sí se da al principio, de la remodelación vascular cardíaca con la consecuente hipertrofia. Todo esto, sobre todo lo que es hipertrofia y el aumento de los péptidos natriuréticos llevan a la aparición de arritmias y potencialmente lo que es la muerte súbita de los pacientes. Bien, y ahora lo que es lo más difícil a veces de poder interpretar, de poder reconocer, son los síntomas y signos. Ese es el dilema que se nos plantea siempre teniendo en cuenta en qué unidad estamos. No es lo mismo el paciente que ya está grave en terapia intensiva, monitorizado, en donde uno tiene ya otro control, aquel que ingresa por la guardia, aquel que nos consulta por el consultorio. Y esto es lo primero, ver ante qué paciente nos encontramos. No es lo mismo los síntomas y signos de un lactante, de un niño de primera infancia, de un adolescente, a los síntomas y signos de un neo en estado grave, o a un paciente al revés, un pediátrico en estado grave, que a un neo. Principal síntoma,
que se nos presenta en todo paciente que presenta insuficiencia cardíaca, el síntoma el más común, el primero es la taquicardia, salvo un solo caso que se puede presentar insuficiencia cardíaca con bradicardia, como ya vamos a ver más adelante, que es la arritmia, que es el bloqueo AV completo. ¿Qué es lo más importante a la hora de abordar a ese paciente? La anamnesis de la evolución y la historia clínica natural de ese niño, tratar de recabar la mayor cantidad de información posible en lo que tiene que ver con antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes de ingestas de algún fármaco, y dentro de lo que es la exploración física, los signos vitales. La taquicardia, como les decía, es la forma de presentación más frecuente, y en lo que es la inspección, el estado general, el estado nutricional, el fenotipo muchas veces nos puede hacer sospechar eventualmente dónde estamos parados. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, el 50% de ellos presentan algún tipo de cardiopatía, dentro de ellos la más frecuente es el canal AB. Otras malformaciones que puede haber asociadas, coloración de piel y mucosa, en lo que tiene que ver con la cianosis, y en lo que es la palpación, pulsos, y a nivel de la ocultación, ruidos cardíacos normales, los R1, los R2, presencia de soplo, o inclusive, si pueden haber presente o no, lo que son los desdoblamientos. Y esto nos va a llevar, este es un gráfico que la verdad que me gusta bastante, porque nos divide la insuficiencia cardíaca en etapas. Todo lo que uno pueda leer, la mayoría de las veces en esto está todo extrapolado del adulto. Este es un gráfico que sirve estrictamente para la clasificación del adulto, pero uno puede tratar de bajarlo y aplicarlo en lo que tiene que ver con el niño. No es lo mismo estar en la terapia intensiva y encontrarnos con este paciente en estadio C, al encontrarnos con el estadio B, al encontrarnos con el estadio A. Por eso es muy importante saber dentro de la anamnesis, tratar de recabar la mayor cantidad de información posible, o si ya es nuestro paciente, nos favorece el conocimiento del mismo. Las diferentes etapas nos va a servir para lo que tiene que ver con el control, el monitoreo y eventualmente el tratamiento. Dentro del diagnóstico, tema bastante complejo, amplio, pero básicamente se resumen en estas cuatro. Hay otras cosas más para hacer un poco más complejo, pero en la radiografía, lo primero que uno encuentra, cardiomegalia, que puede estar presente o no, signos de hiperflujo pulmonar, líneas de Kerley, la redistribución de flujo a nivel cefálico, hallazgos, también, ¿por qué no?, a nivel pulmonares como malformaciones asociadas, sobre todo neonatal, cuando uno a veces tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, asociada a una hernia diafragmática, o como puede ser manifestaciones extrapulmonares como neumotórax hipertensivos, que también, si bien tienen una manifestación a nivel respiratorio, por supuesto, tienen una repercusión a nivel cardíaco también. Y en lo que tiene que ver con el electro, la presencia o no de arritmias, sin lugar a dudas, el estudio gold estándar para definir en la mayoría de los casos, hablando siempre de lo que es lo más frecuente, es el ecocardiograma, que es el que nos va a permitir poder hacer un diagnóstico más certero de la eventual cardiopatía que tiene nuestro paciente. Y último, para los casos ya más raros, en donde ya hay fibrolastosis, otras patologías por ahí a nivel del miocardio mucho más raro de presentar, la presencia de la resonancia magnética, que nos va a permitir ver esta causa, o displasias arritmogénicas del ventrículo derecho, otras un poco más raras. En cuanto al tratamiento, bien, todo esto va a depender, por supuesto, de lo que es según la causa y el estadio clínico en el que nos encontramos. Muchas veces hay causas extracardíacas, enfermedades renales, enfermedades pulmonares, que tienen su manifestación a nivel cardíaco, pero que la causa primaria son de otro órgano. Y en cuanto al estadio clínico, depende de, como veíamos atrás, de lo que son las fases y dónde nos encontramos parados con nuestro paciente.
no es lo mismo el tratamiento para aquel niño que ingresa a la guardia y su insuficiencia cardíaca se debe por una arritmia, a aquel paciente que ingresa por la guardia y su causa de insuficiencia cardíaca es una miocarditis, una miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, o el más frecuente es aquellos que tienen un cortocircuito de izquierda a derecha, en donde el tratamiento a instaurar sería más bien lo que son diuréticos. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo que les haya llamado la atención, que no hayan entendido? Es un tema bastante, digamos, complejo, bastante amplio y grande de poder abordar. Traté de darle por ahí lo más simple para no ser lo más escueto. ¿Te sentís mal? ¿Pero qué es lo que sentís cuando vas a hacer pis? Cuando vas a hacer pis. ¿Dolor? Ahora. Ahora está bien. Doctor, disculpe, como parte del tratamiento inicial, nosotros generalmente, bueno, yo pertenezco a la planta de la internación del hospital y cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente tenemos disponibilidad de ustedes, o sea, de los cardiólogos, de hacer un ecocardiograma, de hacer una placa y de salir del paso, digamos. Pero nos ha pasado que a veces pacientes del interior, el médico tiene altísima sospecha de una insuficiencia cardíaca y es como que tienen temor a esto, ¿no? La colocación del oxígeno, la furosemida. ¿Es válido como medida inicial todo eso? O porque los traslados son, digamos, de 4 a 6 horas y por ahí los mandan con la sospecha, es una insuficiencia cardíaca y no han tomado ningún tipo de medidas respecto a esto. Bien, excelente pregunta, es dentro de las cosas más frecuentes que se nos plantea como preguntas a un hospital como nuestro. Sí, siempre es necesario el abordaje hasta que uno tenga un diagnóstico de certera, el ABC, el abordaje común a todos los pacientes. Si, en tanto y en cuanto uno no tenga o no haya podido recabar los datos dentro del análisis, de la historia previa de ese paciente. Si por ahí, como a veces pasa, tenemos la suerte de que, por ejemplo, en Salta, en la mayoría de los lugares se hace lo que es la saturación pre- y postductal antes que se vayan de alta del aneo. Entonces, eso ya es el primer tamizaje que hacemos para poder descartar un grupo de cardiopatías congénitas. Entonces, ya nos aseguramos que por lo menos hay ciertos grupos de cardiopatías que esos niños no presentan porque se han podido ir de alta con esa pesquisa, digamos, normal. Pero sin lugar a dudas, respondiendo a la pregunta, sí, el abordaje es el mismo hasta que uno pueda generar una derivación de calidad. Y para los colegas que por ahí están en el interior, siempre hay que intentar derivar al paciente en las mejores condiciones posibles y en la mayor seguridad posible y dentro de la buena práctica y del buen compañerismo, el buen registro de todo lo que se ha hecho antes, por dos cosas. Primero, para que aquel que lo recibe en los diferentes niveles de atención de salud tenga una constancia y el saber qué es lo que se hizo antes, y después porque no deja de ser un acto médico y un documento legal y esas cosas. Bueno, sí, no, nada más por... ¿No? Perfecto. Bien, en cuanto a las arritmias cardíacas, traté de poner, el universo es bastante amplio, traté de poner las 4 o 5 arritmias que son las más frecuentes, tanto de presentación en la guardia como la de un paciente crítico que está en terapia intensiva. De nuevo.
pero lo llamativo es que... Ahí está. Bueno, a mí como arritmia, como concepto general, son una causa muy frecuente de consulta médica y la sospecha de benignidad o malignidad va a depender de múltiples factores. Fundamentalmente, lo que está estimulado es el sistema nervioso simpático con el aumento del automatismo del autónomo, lo que acelera la conducción y por ende aumenta la frecuencia cardíaca con un acortamiento en lo que tiene que ver con el potencial de acción. Y el otro sistema, el vagal, lo que hace con exactamente el efecto contrario, disminuye lo que es la frecuencia cardíaca induciendo la bradicardia. Hiper rápido, modo de resumen, tenemos dos nódulos a nivel del corazón, el nódulo sinusal, que en condiciones normales es el que comanda nuestro estímulo, 3 tractos internodales que llevan la estimulación a lo que es el nódulo auriculoventricular, y a partir de él salen 2 grandes ramas, la rama izquierda y la rama derecha de las de His. En lo que tiene que ver con arritmias, todo lo que sea del nódulo auriculoventricular para arriba son arritmias supraventriculares, del nódulo auriculoventricular para abajo, arritmias ventriculares. Para reconocer rápido, ya sea, es importante en esto, por supuesto en todos los lugares donde nos encontremos, es disponer y conocer los elementos que tenemos a mano para poder trabajar y poder hacer un diagnóstico correcto. Dentro de lo que es el electrocardiograma, reconocer onda P, intervalo PR, complejo QRS, el segmento ST no es tan importante lo que tiene que ver con las arritmias, y la onda T. Estas son por ahí las 4, resumiendo las 4 estructuras, y dentro de estas, el segmento PR y el complejo QRS, en la que uno tiene que ir a mirar frecuencia cardíaca y estos 3 elementos del electrocardiograma: onda P, segmento PR, complejo QRS. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, hay otra clasificación que es bien práctica, que tiene que ver con dividir a las arritmias en QRS angosto, QRS ensanchado o QRS ancho. Las arritmias, como habíamos dicho, a modo de clasificación, si uno tiene en cuenta el origen, pueden ser supraventriculares, ventriculares, de acuerdo a la frecuencia, taquiarritmias o bradiarritmias, y de acuerdo al modo de presentación, paroxísticas y crónicas. A modo práctico, en lo que tiene que ver con entrando ya directamente en las taquiarritmias, QRS angosto, si es regular, y esto ¿cómo lo definimos? A modo práctico, agarramos un pedazo de papel, nos plantamos sobre la onda R del QRS y hacemos una línea, marcamos en un pedazo de papel, no se ve, ya bueno, volvemos acá. Colocamos un pedazo de papel encima de nuestro electrocardiograma, marcamos con una lapicera en la onda R y marcamos con una lapicera en la onda R siguiente. ¿Y qué hacemos? Nos pasamos con el papel de onda a onda, y si vemos que en 2 o 3 más latidos coinciden, estamos hablando de una taquiarritmia con QRS angosto, QRS fino y con ritmo regular. Dentro de esto, la más común, la taquicardia sinusal, estrictamente en las formas de arritmia patológicas, en pediatría la más común es la taquicardia paroxística supraventricular. Esa es la arritmia por excelencia de arritmia, de taquiarritmia más frecuente en la edad pediátrica. La taquicardia auricular monomorfa, el flutter auricular, están descritas, la verdad, son bastante más raras de poder encontrar. Y dentro de las que es irregulares, más raras todavía en la pediatría, la taquicardia auricular multifocal o la fibrilación auricular. Dentro de las que tienen QRS ancho, único detalle, hay a veces raras taquicardias con haz oculto que se pueden manifestar con QRS ancho, pero son las menores, son muy raras, y hasta hoy, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el hospital, no me ha tocado ver ninguna de esa forma de presentación.
taquicardias QRS ancho de presentación regular, la taquicardia ventricular monomorfa o la coconducción aberrante torsado puente. Y en las irregulares, fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular polimorfa. Bradicardias, en el otro extremo. Bradicardias sinusales, bradicardia sinusal propiamente dicha, paro sinusal, bloqueos sinoauriculares o enfermedades del seno que también se manifiestan con episodios de taquibradi, y las que sí son por ahí más frecuentes, bloqueo aurículos ventriculares, primero, segundo, tercer grado, en donde vamos a ir a verlos en lo que tiene que ver con el segmento de intervalo PR. Ahora bien, como causa de insuficiencia cardíaca, ya más adelante, es la única insuficiencia cardíaca que cursa con bradicardia, es el bloqueo AV completo de tercer grado. Taquicardia sinusal. La forma de taquicardia más frecuente, no estrictamente, la gran mayoría de las veces no es patológica. Por la guardia consulta con palpitaciones, dolor, molestia torácica, puede estar asociado o no, disnea, suspiros, y como les dice, en general, la gran mayoría de las veces no tienen ningún tipo de repercusión hemodinámica y suelen ser de causas siempre extracardíacas. La taquicardia paroxística supraventricular, y esta sí es la taquicardia más frecuente en la edad pediátrica, el 50% son por reentradas a nivel nodal y en un 40% hay una participación de un NAS que se le llama paraespecífico y no están asociadas a cardiopatías estructurales. Son de QRS angosto, salvo las que tienen unas ocultas que pueden cursar con QRS ancho, y la frecuencia cardíaca suelen estar entre 150 y 300 latidos, y este es lo patognomónico, que hay ausencia de onda P porque quedan incluidas dentro del QRS. Presentación paroxística con palpitaciones, dolor torácico, y lo que la gran mayoría de los niños manifiestan, los que ya digamos hablan y cuentan, es esto, es literalmente sienten el corazón en la boca, eso es lo que manifiestan. Y otra de las características, esto como decíamos recién, que son de inicio súbito, estaban sin hacer nada y comienzan con las palpitaciones, a veces sudoración y la sensación. El trazado electrocardiográfico es el trazado típico, donde hay taquicardia de 180 más o menos latidos por minuto, 190, ausencia de onda P que queda incluida dentro del QRS, y acá se pueden presentar dos situaciones clínicas, las que tienen compromiso hemodinámico y las que no tienen compromiso hemodinámico. Y en esto también hay una salvedad, porque pueden presentarse por alteraciones hidroelectrolíticas y estar en un paciente grave en terapia intensiva, en donde por ahí lo descompensado uno lo puede diferir. Paciente compensado hemodinámicamente, vigil, reactivo, pulsos presentes, sin signos de falla cardíaca, no hay una urgitación yugular. Se puede intentar lo que son las maniobras vagales. Masaje del seno carotidio es la más frecuente. Antes en algún momento en se utilizaba lo que era la compresión de los globos oculares, ya prácticamente no se utiliza. Sí, lo que es el masaje del seno. Niños más grandes se les puede intentar toser o que maniobra Valsalva. Y en cuanto ya sí, en lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, llave de 3 vías, principalmente en el miembro superior izquierdo, por la corta trayectoria hacia el corazón, ya que la adenosina, entre paréntesis en la droga de elección, tiene una vida media extremadamente corta. Entonces, ante la sospecha o la confirmación de esto, siempre, intentar poner una vía en el miembro superior izquierdo. La técnica es con llave de 3 vías, se administra la medicación en bolo, primera dosis a 0,1 miligramos por kilo,
seguido de un push de solución fisiológica. Se puede administrar hasta 0,2 o hasta 0,3 miligramos por kilo con una dosis máxima de 6 miligramos. Pueden pasar dos situaciones clínicas: sale, no sale. Si no sale y no hay compromiso hemodinámico, seguimos en esta situación. Se puede intentar, o sea, se realiza lo que es la cardioversión farmacológica con amiodarona en la segunda elección, 5 miligramos por kilo, 10 miligramos por kilo, en goteo a pasar en media hora. No hemos tenido nosotros registro de casos que hayan necesitado tener que escalar alguna otra medicación. En el caso de que nuestro paciente esté descompensado hemodinámicamente, la maniobra de elección, la cardioversión eléctrica, con 1 joule por kilo, que es sincronizada. Bueno, una foto donde demuestra lo que es la técnica con llave de 3 vías. Y lo que uno va a ver, lo ideal siempre con esto es tener a nuestro paciente monitorizado. Si puede ser, realizar un electrocardiograma antes, durante y después de la administración en bolo. Lo que genera la adenosina es un bloqueo completo, un paro sinusal. Ustedes en el trazado electrocardiográfico van a ver esto y luego la recuperación del ritmo sinusal. Lo segundo, la segunda arritmia maligna más frecuente, y esta es estrictamente, le diría que casi siempre de presentación del paciente ya crítico con alteraciones del medio interno, es la taquicardia ventricular. Por definición, 3 o más latidos ectópicos que se originan por debajo del haz de His con una frecuencia mayor a 120, puede ser sostenida o no sostenida. Lo que lo va a definir es diferenciar lo que es el tiempo de presentación: más de 30 segundos sostenida, menos de 30 segundos no sostenida. En cuanto al tratamiento, aquellas que no son sostenidas, la gran mayoría de las veces no requieren tratamiento, se controlan, salvo que presenten múltiples episodios de palpitaciones y ya el paciente no lo tolere, lo sienta molesto. En ese caso uno puede iniciar medicación, beta-bloqueantes, amiodarona. El espectro ya es más patrimonio del arritmólogo, pero uno puede hacerlo. Y en lo que tiene que ver con la sostenida, siempre el tratamiento va a ser la cardioversión eléctrica sincronizada. Este es un ejemplo de un electrocardiograma. Fíjense las características: no hay ausencia de onda P, no hay ritmo sinusal, QRS ensanchado, monomorfa. Fíjense que todos los QRS son ensanchados pero son iguales. En este caso, cardioversión sincronizada. Y esta es la otra arritmia, la que se llama entorsado de punta, que es asincrónica. En este caso sí uno necesita lo que es la cardioversión asincrónica. Con pulso, acá está mal puesto, es fibrilación ventricular, perdón, en lo que tiene que ver, no, perdón, sí, está bien, taquicardia ventricular. Las que no tienen pulso, defibrilación, o sea, cardioversión no sincronizada. Y en las que tienen que ver con pulso, las no sostenidas, como les decía hace un rato, no requieren de mayor tratamiento, salvo que nuestro paciente manifieste estas palpitaciones recurrentes que son muy difíciles de poder pesquisar en un electro, digamos, aislado. Por lo general uno las termina diagnosticando en un holter de arritmia de 24 horas. Y en la sostenida sí, la cardioversión sincronizada. En el otro extremo, en lo que tiene que ver con las bradicardias, no. En cuanto a la cuarta arritmia en orden de frecuencia, benigna, la bradicardia sinusal es la otra arritmia frecuente en la edad pediátrica, en donde no hay manifestación clínica, no hay repercusión hemodinámica. Simplemente a veces hay que ir a
a indagar y ver la causa, muy frecuente en aquellos niños y adolescentes que realizan actividad física, en donde hay un aumento, un predominio del tono vagal por sobre el simpático. Y por último, en lo que son los bloqueos aurículo-ventriculares, básicamente pueden ser de 3 tipos, dentro de en el bloqueo de segundo grado pueden ser de 2 tipos, pero en cuanto al tema de hoy, el más importante y el único que puede generar insuficiencia cardíaca es el bloqueo AV de tercer grado, donde hay una disociación aurículo-ventricular, la aurícula genera su latido. Si ustedes hacen lo mismo que decíamos un rato, con el marcaje con el papel, las aurículas tienen su frecuencia y los ventrículos tienen su frecuencia. Acá a veces, si bien es un niño complicado, pero puede tolerarlo, como me ha pasado personalmente en los controles de salud previo a la escuela, 8 o 9 años, deportista, basquetbolista, jugaba al vóley, corría y jugaba con sus amigos, viene su primer electro, porque lo manda a la doctora del centro de salud, bradicardia, 45 latidos por minuto, vigil, escuela, uno empieza a hacer el anamnesis, niño en la escuela, promedio, 8 o 9 sin ningún tipo de deficiencia a nivel neurológica, bloqueo AV de tercer grado. Y lo primero que se nos plantea es, bueno, ¿lo tolera bien? Sí. ¿Le genera algún tipo de repercusión? No. ¿Hacía actividad física? ¿Nunca te desmayaste? Nada. ¿Tu rendimiento escolar? Fantástico. La única indicación que tenía puntualmente en este niño, Holter de 24 horas en noche, en dormido, 30 latidos por minuto, aumenta el riesgo de ACV, por lo cual se le terminó colocando un marcapaso. Pero es indicación sin lugar a duda, en el caso del paciente agudo, isoproterenol para aumentar la frecuencia cardíaca, y en cuanto a tratamiento definitivo, sin lugar a dudas, es la implantación del marcapasos definitivo, es lo que nos va a terminar de solucionar el problema. Bueno, traté de ser lo más rápido, más escueto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que le gustaría comentar, algún caso que haya tenido? El año pasado, en diciembre, hemos rendido, en noviembre, no me acuerdo, noviembre o diciembre hemos rendido el soporte vital avanzado pediátrico, y hemos visto esto bastante bien a fondo, y mencionaban la adrenalina dentro del algoritmo, adenosina como principal, y después también está amiodarona como para hacer una cardiovalencia farmacológica, pero también, si no me recuerdo, también la adrenalina, o no se lo usa, porque está en el libro de la asociación, de la American Heart Association, está en el libro eso. Nosotros estudiamos de ahí el PALS, soporte vital avanzado pediátrico, pero... ¿No será? Claro, sí, salvo que creo que es una cuestión de definiciones semánticas. Si la arritmia lo llevó a tener el paro cardíaco, la adrenalina, sin lugar a duda, es una medicación de elección. El tema es una cuestión semántica de decir, bueno, está todavía en el periodo de arritmia, en donde lo puedo sacar, o la arritmia lo llevó al paro. En esa situación, sí, la adrenalina no hay discusión, para su administración. Dentro de las cardiopatías congénitas, Norma primero. Por ahí los síntomas de las arritmias, sobre todo en los adolescentes, son muy simuladoras, y sobre todo con el prejuicio que tenemos de los adolescentes, del acting que hacen, de dar, ¿no?, esta sensación de disnea, de sudoración, de palidez, de opresión en el pecho, de ansiedad y hasta como de desesperación. Nos pasó una vez en la guardia de que todo el mundo decía es una crisis de pánico,
y bueno, palpar los pulsos, bueno, hacer algo no estaba bien y en el electro era una taquisupra y bueno, por ahí el diazepam de entrada sin haber hecho un buen examen, pero bueno, esto, ¿no? Como en los adolescentes, los debuts de las arritmias pueden ser hiperagudas y bueno, hay que llamar al cardiólogo, ¿no? No, para nada, porque a veces, siendo estrictamente prácticos, la diferencia muchas veces de la taquicardia sinusal de 180 latidos por minuto, de la crisis de ansiedad, de la crisis de pánico y demás, y la taquicardia paroxística, estamos hablando de 20 latidos. La forma, por ahí la frecuencia cardíaca más frecuente que solemos ver nosotros dentro de los episodios de taquisupra son pacientes de 200 de frecuencia cardíaca. Y hay crisis de angustia, crisis o taquicardias sinusales por el beta-2 con 180. También, yo estoy totalmente de acuerdo que subestimarlos nunca y un pedacito de electro no le hace mal a nadie. Para tampoco deriva a todos los chicos, digamos, pero a veces uno no es fácil, digamos. Lo que te iba a preguntar era, con el seguimiento de estos chicos, por ejemplo, ¿cómo es el seguimiento? ¿Cuántas veces por año? Si en algún momento se les da el alta o los que tienen medicación, digamos. Bueno, es una excelente pregunta. Ahí me animo a diferenciar las edades. Por ejemplo, estadísticamente hablando, todo episodio de taquicardia paroxística que se ha presentado en un lactante, la gran mayoría de ellos en el primer año de vida lo resuelven y no lo vuelven a presentar, más. Seguido de eso, tienen que tener su seguimiento, tienen que tener su medicación de base y ya para el tratamiento definitivo, que sería eventualmente lo que es la ablación, acá nosotros utilizamos el punto de corte los 25 kilos, porque conversado con arritmólogos, a menor peso de eso, la tasa de recidiva es altísima, entonces prefieren tenerlos con medicación controlados. Una vez que superen ese peso, recién instauran lo que es el tratamiento definitivo. Y otra de las cosas que utilizamos nosotros como medida de seguridad, porque lo primero que pasa después de esto es, mi hijo hace fútbol, gimnasia, danza, baile, ¿puede ir o no puede ir? ¿Puede hacer deporte o no puede hacer deporte? O la escuela les restringe, no los deja hacer nada. Nosotros como abordaje utilizamos el holter de 24 horas para ver si el paciente hace episodios nocturnos o no, como medida inicial en lo que es el debut. Y lo complementamos cuando la edad nos permite, porque tenemos una ergometría solamente para chicos de 1,40 m para arriba, el esfuerzo. Aquel niño que frente a una ergometría, en un esfuerzo llevándolo en los estándares al 85% de su frecuencia cardíaca y demás, no presenta arritmia, la posibilidad que la haga en algún esfuerzo es baja. Entonces nos habilita a que pueda hacer ejercicio tranquilamente, inclusive aún si estuviese en tratamiento. Son niños que fuera de estos episodios tienen que hacer una vida normal. Gracias por la pregunta. Sí, acá nos están comentando que en cuanto al seguimiento, es muy común que los padres, cuando notan que su hijo está bien, no presentan nuevos episodios, muchos o dejan de consultar a sus controles o, lo que es peor aún, a veces suspenden la medicación. Los 3-4 casos que hemos tenido en estos últimos 2 años de recidivas son por exactamente esos casos. El papá, la mamá, los ve bien, no han tenido nuevos episodios y desea superar la medicación y caen por la guardia de la emergencia del hospital con episodios reiterados de taquicardia. Hay dolores que son comunes y que por ahí que no son patológicos, digamos. Por ahí sabemos que hay dolores abdominales, dolores de pecho, dolor de cabeza y también dolores óseos que son comunes, digamos, que tienen que ver con el crecimiento. Y
Pero eso también nos tiene que llevar a que hagamos un buen examen clínico, digamos, porque no nos podemos confiar que solamente es eso, digamos. Sabemos que por ahí hay dolores abdominales que son recurrentes, que son por algún estado de nervio en el colegio o porque están pasando alguna situación familiar o todo, pero siempre tenemos que ver lo orgánico y lo psicológico, digamos, las dos cosas. Porque, bueno, eso está descrito en los libros de adolescencia, que hay dolores que son como muy comunes, que la mayoría son benignos, pero tenemos que ver bien, digamos, examinarlos bien. Sí, sin lugar a dudas, y hasta a veces, digo, es bastante difícil de poder discernir qué dolor sí, digamos, qué casos sí derivar, qué casos no, y para nosotros también, porque a veces, me refiero a nosotros ya como especialistas que ya recibimos a los pacientes derivados por un síntoma en particular, hay muchos casos que son muy difíciles de poder realmente discernir entre el dolor típico del crecimiento y demás de los adolescentes versus un probable caso de taquicardia, y los estudiamos como si fuese, con su Holter, con su arritmia, con su ergometría, y nos va a permitir ponerle eventualmente la gravedad. Holter normal, arritmia normales, yo personalmente no puedo negarle, o sea, no puedo decirle a ese padre, a esa madre que no tiene un as oculto porque lo puede tener. Lo que sí le puedo decir es que el margen de seguridad que le damos con los estudios que le hacemos es un poco más amplio. No obstante así, y esto es a título personal, sí me ha pasado de recibir un paciente con electro normal, Holter normal, ergometría normal, y que haya presentado un episodio de taquicardia paroxística por la guardia después. Uno siempre, con todo lo que uno pueda hacer, trata de disminuir el error o dar el mayor margen de seguridad, pero no obstante así, uno el 100% no lo puede dar nunca, nunca. Bien, sí, en relación al famoso dolor de pecho como motivo de consulta, la gran mayoría de las veces tiene su origen en lo que tiene que ver con el crecimiento o costo, digamos, condrial o muscular. Cuando por ahí yo les diría, como bandera roja, sí necesita alguna consulta extra. El dolor de pecho en el crecimiento, el dolor de pecho en el ejercicio intenso, que antes no lo manifestaba, el paciente con dolor de pecho que sabemos que tiene alguna cardiopatía de base, o el paciente con dolor de pecho, y acá sí que es lo más importante de pesquisar, el que tiene un antecedente de familiar de muerte súbita. Ese es el paciente que sí o sí hay que derivar, independientemente que el dolor de pecho tenga todas las características de ser del crecimiento. Si hay un antecedente de muerte súbita familiar, muerte dudosa, que es joven, yo le diría que sí, que es el que necesita derivación para una valoración más profunda. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, doctor, a usted y todos los disertantes de la tarde, y también hasta a los que resistieron hasta el último momento. Damos por finalizado el día de hoy y nos vemos mañana a las 9 de la mañana, ¿sí?